Una vez más en la ciudad. Mis pensamientos son como luciérnagas, ideas intermitentes que sonorizan mi andar. ¿Qué es lo que traza y atrapa nuestro destino? ¿Qué es aquello que nos hace sentir dueños de un momento que no nos pertenece? ¿El tiempo es una unidad absoluta o es la construcción de lo que recordamos? Siento que las ilusiones son más fuertes que la realidad. En definitiva, es como un modo de pensar la vida, como un espejo, que refleja lo que cada uno quiere ver. Desde hace algunas décadas en esta casona antigua funciona un museo. Sin lugar a dudas, esta construcción es testigo de antaño. Alberto y Liti serán los encargados de contarme esta historia, que está vinculada a sus raíces. Ellos son nietos de quien fuera el dueño de esta propiedad, el doctor Arancibia Rodríguez, quien fue gobernador entre 1926 a 1930. ¿Qué me podés contar de la casa de tu abuelo? Yo la verdad es que era muy chico, yo viví hasta los 5 años en esa casa. Y a pesar de que era chico, tengo lindos recuerdos. Tengo los mejores recuerdos porque he pasado toda mi infancia y parte de mi juventud. Hasta los 15 años viví ahí con mis padres. Esa casa la hizo el señor Nicolás Rodríguez, que era el padre de mi abuela. Eso, ¿cómo se distribuía la casa? Bueno, mira, vos entrás, subís eso de los escalones son de Carrada, mármol de Carrada. Bueno, a mano izquierda, que es un cuarto más chico, ese se llamaba el escritorio chico. Ahí tenía el escritorio mi abuelo y tenía el teléfono. Bueno, y después seguía el escritorio grande, que era todo la esquina. La sala grande, donde era el escritorio grande, tenía una biblioteca, el Tatá, le decimos Tatá al abuelo. Y en esa biblioteca yo me trepaba. Que tenía barbaridades de libros y todo, porque le gustaba mucho la lectura y todo. Y nos inculcó, a todos los nietos nos inculcaba la lectura, el estudio. Y los otros recuerdos que tenía era el tamaño de la casa, que era tan grande que yo me escondía en la sala, en alguna habitación, y mi madre no me podía encontrar. Y me llamaba, ¿viste? Y yo era feliz escondiéndome. Calcula, tenía 4 años, 5 años. ¿Tenías algún lugar así que te gustara de la casa? Cuando ibas a visitar la casa. Como por ejemplo, yo aprendí a andar en bicicleta en el patio de esa casa, girando alrededor de un aljibe que estaba en el medio, que hoy en día no está. El patio era otro mosaico, era blanco y negro, y tenía un aljibe al medio. Después otra parte que me acuerdo, la cocina, que era una cocina muy grande.
La cocina quedaba a mano izquierda, una cocina grande, pero esas cocinas a leña, ¿viste? Esas cocinas antiguas. Y al lado había 2 dormitorios con baño, después había otra pieza grande y después la otra pieza, la segunda, era de él. Era el dormitorio del, nosotros decíamos tatá. Era el tatá y no se podía tocar. Y la habitación donde yo dormía, que era la habitación que había tenido mi abuelo. Ah, estabas en la habitación en la que era tu En la abuelo. habitación que era mi abuelo, en esa habitación dormía yo. Ya mi abuelo fallecido. Donde Liti no podía entrar. Antes. Antes no podía entrar ni Liti Vos ni sí ninguno de pudiste. los otros nietos. Después seguía la pieza de donde dormíamos nosotros con mi hermano y la otra que dormía mi mamá y papá. Y después estaba el baño, que era enorme el baño. Y después había como una despensa, una pieza que era de despensa. Y la pieza que está así, que era enorme, por eso me acuerdo de la vitrina, esta mesa no es, pero la vitrina con la mesa y todo, era el comedor, que cuando nos juntábamos todos comíamos ahí. ¿Qué simboliza o qué significa para vos llevar el apellido Arancibia Rodríguez? Un orgullo muy grande, porque para mí era como un líder mi abuelo. Para mí mi hermano una cosa que lo teníamos idealizado. Y bueno, yo lo veía un hombre, ya te digo, con mi hermano lo teníamos como un líder. Y ¿sabes lo que me gustaba? El afecto que él tenía y el cariño por sus hijos. Él vivió para sus hijos y sus nietos. Los recuerdos son un bien que atesoramos para siempre. Nos constituyen como personas y nos otorgan una mirada particular de la vida. Juan Cristóbal se enorgullece de mantener viva la historia familiar. Juan Cristóbal, ¿me podés contar un poquito sobre la casa donde ahora está el Consejo Deliberante? Bueno, esa casa fue mandada a construir para su vivienda por quien fue mi bisabuelo, el doctor Juan Alejandro Barbeito. Siendo muy joven se recibe en Córdoba y viene a San Luis, donde desarrolla una carrera política muy importante. Él cuando llega de Córdoba, recibido de abogado, se casa con Aurora Daro y resuelve levantar en ese solar que pertenecía a la familia una casa que con su esposa idearon y pensaron y sale finalmente esa casona, termina de construirse concretamente y entran a vivir en ella hacia 1864 aproximadamente. Y bueno, la casa tenía las características que hoy presenta, al menos en la parte estructural de adelante, el aspecto, ¿no? Desde luego, después de tanto tiempo, muchas de las cuestiones interiores de la casa se modificaron por la época, las circunstancias, etc. Pero en lo esencial, la parte interesante en cuanto a su estructura, edilicia y el valor histórico que tienen se ha conservado, afortunadamente. Se decide en Buenos Aires, el gobierno, en 1870 más o menos, pedirle a Barbeito, a Juan Alejandro, que sea quien inaugure, encabece, maneje la creación del Banco Nacional. Entonces le envían una caja de dinero, con dinero, importantísima, para que sea el capital inicial del Banco Nacional. Cuando lo recibe Barbeito en su casa, ya esta de la que estamos hablando, a los muy poquitos días, se produce, ya venía un clima de revolución en todo el país a raíz de la sucesión presidencial de Avellaneda, que va a terminar con la presidencia de Avellaneda. El tema es que
En ese momento estalla en Córdoba y luego en Buenos Aires, cuando se traslada a San Luis el conflicto, hay dos bandos. El tema es que en función de ese enfrentamiento, el bando de Barbeito, donde está Barbeito y Quiroga, se ven vencidos por el otro sector y huyen. Y cuando debe escapar de la noche a la mañana de su casa, le cuenta a la mujer lo que ocurría y decide esconder la caja en los techos De la casa esta de la casa actual que vos conoces. Ajá. Pero bueno, ahí tenés, en esos techos que está allí, ahí estuvo guardada una caja con mucho dinero. Después vivieron allí sus hijos, o sea, mi abuelo con sus hermanos, quedó para mi abuelo y por ende luego nació mi padre y sus hermanos allí. Mucha familia. Mucha historia familiar ahí. Sí, sin duda, sin duda. Vos decías, contabas de una tía, ¿era alguien que te contaba cómo era la casa antes? ¿Una tía? Sí, bueno, una tía mía que vivió allí, nació en esa casa y vivió hasta los 10 años, 8 años, pero con una memoria prodigiosa, me contaba de, por decirte, caballerizas que existían hacia el fondo de la propiedad, o sea, era más amplia. Y bueno, y otras piezas que ya no existían al tiempo de hoy, que fueron modificadas, donde funcionaban comedor, cocina, etc. Así que bueno, tiene. Y después con el tiempo, ¿qué pasó con esta casa? Bueno, finalmente mi abuelo, ya grande, se vendió la propiedad. Y luego pasó por varias manos, honestamente, no recuerdo los distintos propietarios, hasta que llegó a ser propiedad del gobierno de la provincia. Y después, seguramente, distintos arreglos entre la provincia y la municipalidad, se resolvió hacer un museo, por las características del edificio, un museo histórico, y de algún modo entra a tallar ahí el Consejo Deliberante, que actualmente es quien lo ocupa. Mantiene. Las diferentes épocas se manifiestan en la arquitectura. Esta construcción de finales del siglo XIX ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo. Hoy es un estandarte con un valor incalculable, donde en él se retrata la importancia de la conservación patrimonial. Canal 13. Bien nuestro. Hay una extraña dicotomía en mi interior. Por un lado, entender el progreso y sus cambios. Y por el otro, saber que en base a eso, nuestro patrimonio cultural tiende a desaparecer, devaluando nuestra identidad como pueblo. Llego al Paseo del Padre, un lugar icónico dentro de la urbanización de la ciudad. Néstor va a ser quien me cuente esta atrapante historia. Néstor, estamos hablando del urbanismo y hay una parte central en San Luis que es el actual Paseo del Padre, ¿no? ¿Qué había en ese lugar antes? Allí hubieron dos edificios, uno el más antiguo, que hubo un incendio y bueno, y fue demolido después, aproximadamente 1920, y después, unos añitos después, se construye el edificio nuevo del mercado, que tuvo, digamos, varias décadas de actividad y que fue demolido aproximadamente en 1966.
Y contextualizándolo, ¿cómo era San Luis de ese periodo? O sea, alrededor del Mercado Central, ¿cómo se distribuía la ciudad? En un principio se pensó en esa manzana para colocar allí la plaza, o sea, lo que después fue la Plaza Pringles. Por eso la Escuela Normal que está al frente construyó su frente sobre la calle Junín. Después no, después se optó por lo que es actualmente la manzana de la Plaza Pringles. Y entonces la otra manzana quedó un poco en poder del Estado, y bueno, y el Estado finalmente decidió construir allí el mercado, ¿no? ¿Hay alguna historia o algún relato que traiga sobre el mercado, específicamente el funcionamiento habitual del mercado? En realidad llama la atención que el edificio del Mercado Viejo, que es el primero que desaparece, como te dije recién, porque hubo un incendio sobre la calle Colón justamente en 1920, hay fotografía de la vía, porque la vía tenía el estudio al frente y él desde arriba, cada movimiento que había, sacaba fotos, hay varias fotos de él del Mercado Viejo, y está la foto del incendio también. Ah, ¿también está eso? Sí, también. Pero sobre la calle Colón había una fuente del Mercado Viejo. Y sobre la calle Rivadavia había un edificio redondo, que era pequeño, no era muy grande, donde estaban los baños, letrinas, que eran públicos, ¿cierto? Eso también, cuando demolieron, también lo hicieron desaparecer. Y después viene el Mercado Nuevo, y allí el Mercado Nuevo tiene una construcción, una planta similar al viejo, pero tenía en el patio interior tenía un entrepiso superior, ¿cierto? Y sobre los dos costados, sobre calle Colón y sobre calle Rivadavia, dejaron playas bien amplias de los dos lados, ¿cierto? Y en la parte central del mercado estaban los puestos, y después sobre la parte de la calle Rivadavia había un sótano muy grande que era donde se guardaban las mercaderías. Allí se guardaba todo lo que era fruta y verduras, que eso sí permanecía muy fresco ahí abajo varios días. En cambio la carne no, la carne había que venderla en el día, pues no había heladera en esa época, ¿cierto? La carne se vendía, tenía un precio a la mañana, que para los años 30, 40, según transmite mi padre, era de 15 centavos, y después a la tarde bajaba a 10 centavos o a menos todavía. O sea, centralizaba todo el movimiento. Sí, todo el movimiento comercial de la ciudad era en torno al mercado, y también en las calles laterales. ¿Y el cierre de ese mercado, cómo repercutió en esa zona, o cómo repercutió en San Luis, digamos, teniendo un lugar central, porque ahora no hay un lugar central del mercado? Eso no hay estudios hechos, pero tiene que haber sido realmente un impacto fuerte, ¿no?, lo que sucedió. De todas maneras, ya antes de que se demoliera, toda la zona alrededor tenía mucha actividad. Claro. Había muchos negocios en toda esa zona. Se había armado ya una red alrededor. Se había armado, exactamente, ¿no? Y empezaron a surgir, bueno, las verdulerías. Las verdulerías no existían prácticamente mientras estaba el mercado funcionando. La ciudad era más chica y no era negocio poner una verdulería, ¿cierto? La gente iba directamente al mercado. La ciudad era mucho más chica, por eso le decía, aparte los coches de plaza salían 1 centavo, 2 centavos, tomar un coche de plaza hasta el mercado y venirse con unas bolsas con verdura, ¿no? Así que bueno, esas fueron los cambios y las transformaciones que se dan a partir de que el mercado va a desaparecer, ¿no? El edificio va a desaparecer. La ciudad de San Luis cuenta con un vasto patrimonio arquitectónico. Estas estructuras son contenedoras de cientos de historias. Hoy voy a indagar sobre una de las instituciones más importantes de la provincia. El Colegio Paula Domínguez de Bazán es un testimonio vivo de un legado latente. Mirta pasó gran parte de su vida en este lugar. Ella entiende de la pertenencia y su sentir. La escuela se llamó Escuela de Institutrices en un momento. Después Escuela Normal de Niñas y funcionó anexa al Colegio Nacional. Eso fue más o menos en 1872.
Después, en 1876, se comenzó la construcción en el lugar donde está hoy. El edificio actual. El edificio actual. En 1883 creo que ya se terminó la construcción y comenzó la compra de bancos, buscar los maestros, los profesores, y el 1 de mayo de 1884 comenzó a funcionar en ese lugar. ¿Tenía la misma estructura el edificio? No, se fue haciendo de a poco. Primero se hizo, es decir, la entrada estaba por calle Junín. Y si te fijas, en el portón de entrada dice 1885 arriba. Ah, está marcado. Ahí era la entrada. Y después se hizo la parte de adelante, la parte que da por Rivadavia. La entrada fue por ahí en un comienzo también. Y bueno, y se abrió por Colón, por Rivadavia, y se fue agrandando. Y se fueron haciendo los patios. Y había algo que cuando yo estudiaba algo de la escuela me llamaba la atención, es decir, el techo era de pinotea chileno, la cal era de Córdoba, es decir, es como que habían traído cosas de otros lados para hacerla. Y el aljibe que tenemos en uno de los patios, sería el segundo entrando por Rivadavia, es de mármol de Carrara. Hay mucho material de distintas formas. Sí, de distintos lados. Y el uniforme cambió también. Contame eso del uniforme, porque es muy característico. Mira, el uniforme. En 1918 no había un uniforme, era el vestido largo de las mujeres que llevaban normalmente. Claro. Después sí se instituyó un guardapolvo, no, era falda y blusa. Y después recién el guardapolvo. ¿Con el moñito? El moño se puso más o menos 1969, el moño en la primaria, y ya se unificó el moño para todos. La secundaria ya lo tenía. Absolutamente. Es distintivo de sí, y el guardapolvo con tablas. Con tablas. Primero eran tablas múltiples, teníamos una tabla grande en el medio y 3 tablitas al costado. Y eran almidonados, nada de acrosel ni nada por el estilo, eran unos guardapolvos hermosos. Después ya vino la Crocel y bueno, se cambió todo. Se cambió todo y el uniforme era con medias de nylon largas. Después apareció la media 3/4 azul que llevan ahora. Vos hiciste un trabajo de recopilación sobre la historia de la Bazán. ¿Encontraste algunos datos que no sabías y te parecen como así como importantes sobre saber? todo lo de estructuras, sí, viste, pero bueno, que el arquitecto que la hizo, eso sí que no lo sabía, era Cobos y Campos, el arquitecto, y el gobernador de San Luis en ese entonces era Zoilo Concha. Después el nuevo frente lo había hecho de Luigi, me parece, ¿no? De Luigi, del arquitecto de Luigi. Y después las rejas que tenemos, en parte de las rejas que tenemos en la escuela por la Rivadavia y por Colón, el portón y las rejas son parte de las rejas que tenía la Plaza Pringles. La Plaza Pringles tenía portones y era todo enrejado y tenían los portones unas luces arriba muy bonitas, es decir, a querosene, unas luces arriba en el portón. Aquí se heredó para la escuela. Y eso se sacó y se puso en la escuela nuestra. Para vos, después de toda una vida en la escuela, ¿qué simboliza para vos, qué significa para vos la escuela? Mi vida, porque yo pasé ahí la mayor parte de mi vida. Si vos pensás, desde los 6 años hasta que me jubilé, 59 años, 58 años. Todo ese lapso fue mi escuela. Y lo que siempre hice fue trabajar por la escuela, por los alumnos y para los alumnos. Hoy entendí de legados, de cómo los años dejan su huella y cada vez se vuelven más indelebles en cada recuerdo. Entendí de la vocación por enseñar y aprender, casi como una necesidad innata para crecer. Son los sueños los que aportan el movimiento para seguir, impulsados por el espíritu centrípeto que nos acerca al centro de la vida. Ahí, donde todo tiene sentido y cada decisión es una elección. Sigo mi camino. El descubrir es mi destino. Y siempre todo puede suceder. Solo es cuestión de dejarse llevar.